Muy buenas tardes a todos. Bendiciones, bienvenidos. Gracias por estar aquí. Perdonando juntos, sanando juntos. Hoy vamos a terminar de ver el manual para el maestro. Y nos quedamos en el punto 3, la clarificación de términos. El punto 3, el perdón, la faz de Cristo. Y comenzaremos con nuestra habitual invocación, la página 30, que dice así: estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. No tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo hacer, pues aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecha de estar donde quiera que Él desee, porque sé que Él estará allí conmigo. Sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. Infinitas gracias a todos. Una bendición compartir. Pues vamos con el 3, el perdón, la faz de Cristo. 1. El perdón es el medio que nos lleva a Dios y que nos permite alcanzarle, mas es algo ajeno a Él. Es imposible concebir que algo creado por Él pueda necesitar perdón. El perdón entonces es una ilusión, pero debido a su propósito, que es el del Espíritu Santo, hay algo en ella que hace que sea diferente. La diferencia de las demás ilusiones nos aleja del error en vez de acercarnos a él. 2. Al perdón podría considerársele una clase de ficción feliz, una manera en la que los que no saben pueden salvar la brecha entre su percepción y la verdad. No pueden pasar directamente de la percepción al conocimiento porque no creen que esa sea su voluntad. Esto hace que Dios parezca ser un enemigo en lugar de lo que realmente es. Y es precisamente esta percepción de mente la que hace que no estén dispuestos a simplemente ascender y retornar a Él en paz. 3. Y de este modo necesitan una ilusión de ayuda porque se encuentran desvalidos. Un pensamiento de paz porque están en conflicto. Dios sabe lo que su Hijo necesita antes de que Él se lo pida. Dios no se ocupa en absoluto de la forma, pero al haber otorgado el contenido, su voluntad es que se comprenda. Y eso basta. Las formas se adaptan a las necesidades, pero el contenido es inmutable, tan eterno como su creador. 4. Antes de que el recuerdo de Dios pueda retornar, es necesario ver la faz de Cristo. La razón es obvia. Para ver la faz de Cristo se requiere percepción. El conocimiento no es algo que se pueda ver, pero la faz de Cristo es el gran símbolo del perdón. Es la salvación. Es el símbolo del mundo real. El que la ve, deja de ver el mundo. Está tan cerca ya del umbral del cielo como es posible estar mientras aún estés afuera. Mas desde allí, un paso más basta para entrar. Es el paso final. Y ese se lo dejamos a Dios.
5. El perdón es un símbolo también, pero en cuanto que símbolo exclusivo de la voluntad del Padre, no puede ser dividido. Y así, la unidad que refleja se convierte en su voluntad. Es lo único que aún está en el mundo en parte y que, al mismo tiempo, es el puente que conduce al cielo. 6. La voluntad de Dios es lo único que existe. Lo único que podemos hacer es pasar de la nada al todo, del infierno al cielo. ¿Es esto una jornada? No, en verdad no lo es. Pues la verdad no va a ninguna parte. Pero las ilusiones cambian según el lugar o la época. El paso final no es más que otro cambio. Por ser una percepción, es en parte irreal. Sin embargo, esa parte desaparecerá. Lo que entonces quedará será la paz eterna y la voluntad de Dios. Siete. Ahora ya no hay deseos, pues los deseos cambian. Incluso lo que una vez se deseó puede volverse indeseable. Eso es así porque el ego jamás puede estar en paz. Pero la voluntad es constante por ser el don de Dios, y lo que Él da es siempre como Él mismo. Este es el propósito de la faz de Cristo. Es el regalo de Dios para la salvación de su Hijo. Contempla únicamente esto y habrás sido perdonado. Ocho. Cuán hermoso se vuelve el mundo en ese instante en el que ves la verdad acerca de ti mismo reflejado en él. Ahora estás libre de pecado y contemplas tu impecabilidad. Ahora eres santo y así lo percibes. Y ahora la mente retorna a su Creador. La unión de Padre e Hijo, la unidad de unidades que se encuentra detrás de toda unión, aunque más allá de todas ellas. No se ve a Dios, sino que únicamente se le comprende. No se ataca a su Hijo, sino que se le reconoce. Pues infinitas gracias. Acabamos de leer el punto 3, el perdón, la faz de Cristo. Y vamos a ver el punto 4, la percepción verdadera, el conocimiento. Fijaos que se nos deja bien claro que todo es una cuestión de voluntad. Repasamos lo que nos decía el párrafo 2, frase 2. No pueden pasar directamente de la percepción al conocimiento porque no creen que esa sea su voluntad. Por eso se nos dan los milagros, los pensamientos amorosos, porque le tenemos miedo al amor, a Dios, a la luz. Pues vamos allá con el párrafo 4, con el epígrafe 4. La percepción verdadera, el conocimiento. El perdón es lo que nos da la percepción verdadera. El perdón es la llave de la felicidad. Nos lleva al mundo real, al mundo perdonado. Son todos símbolos, pero son símbolos que preparan nuestra mente para el despertar. Primero despertamos del sueño del conflicto a un sueño feliz y desde ahí se nos despierta. Pues 4. La percepción verdadera, el conocimiento. 1. El mundo que ves
no es más que una ilusión de un mundo. Dios no lo creó, pues lo que Él crea tiene que ser tan eterno como Él. En el mundo que ves, no obstante, no hay nada que haya de perdurar para siempre. Algunas cosas durarán en el tiempo, algo más que otras, pero llegará el momento en el que a todo lo visible le llegue su fin. Perdón. 2. Los ojos del cuerpo no son, por lo tanto, el medio a través del cual se puede ver el mundo real, pues las ilusiones que contemplan solo pueden conducir a más ilusiones de la realidad. Y eso es lo que hacen, pues todo lo que los ojos del cuerpo ven no solo no ha de durar, sino que además se presta a que se tengan pensamientos de pecado y culpabilidad. Todo lo que Dios creó, por otra parte, está por siempre libre de pecado y, por ende, por siempre libre de culpabilidad. 3. El conocimiento no es el remedio para la percepción falsa, puesto que al proceder de distintos niveles jamás pueden encontrarse. La única corrección posible para la percepción falsa es la percepción verdadera. Esta no perdurará, pero mientras dure, su propósito será sanar. La percepción verdadera es un remedio que se conoce por muchos nombres: el perdón, la salvación, la expiación y la percepción verdadera son todos una misma cosa. Son el comienzo de un proceso cuyo fin es conducir a la unicidad que los trasciende a todos. La percepción verdadera es el medio por el que se salva al mundo de las garras del pecado, pues el pecado no existe. Y esto es lo que la percepción verdadera ve. 4. El mundo se yergue como un sólido muro ante la faz de Cristo. Pero la percepción verdadera lo ve solo como un frágil velo, tan fácil de descorrer que no podría durar más de un instante. Por fin se ve el mundo tal como es. Y ahora no puede sino desaparecer, pues en su lugar ha quedado un espacio vacío que ha sido despejado y preparado. Donde antes se percibía destrucción, aparece ahora la faz de Cristo. Y en ese instante el mundo queda olvidado y el tiempo acaba para siempre al disolverse el mundo en la nada de donde provino. 5. Un mundo perdonado no puede durar mucho. Era la morada de los cuerpos, pero el perdón mira más allá de ellos. En eso radica su santidad. Así es como sana. El mundo de los cuerpos es el mundo del pecado, pero solo si el cuerpo existiese sería posible el pecado. Pues solo si el cuerpo existiese sería posible el pecado. El pecado acarrea culpabilidad tan irremediablemente como el perdón acaba con ella. Y una vez que ha desaparecido todo rastro de culpabilidad, ¿qué queda que pueda seguir manteniendo al mundo separado y fijo en su lugar? Pues la idea de lugar habrá desaparecido también, junto con el tiempo. El cuerpo es lo único que hace que el mundo parezca real, pues al ser algo separado, no puede permanecer donde la separación es imposible. El perdón prueba que es imposible, porque no lo ve. Y lo que entonces pasas por alto deja de ser comprensible para ti, tal como una vez estabas seguro de su presencia. 6. Este es el cambio que brinda la percepción verdadera. Lo que antes se había proyectado afuera, ahora se ve adentro, y ahí el perdón deja que desaparezca. Ahí se establece el altar al Hijo,
y ahí se recuerda a su Padre. Ahí se llevan todas las ilusiones ante la verdad y se depositan ante el altar. Lo que se ve como que está afuera no puede sino estar más allá del alcance del perdón, pues parece ser por siempre pecaminoso. ¿Qué esperanza puede haber mientras se siga viendo el pecado como algo externo? ¿Qué remedio puede haber para la culpabilidad? Mas al ver a la culpabilidad y al perdón dentro de tu mente, estos se encuentran juntos por un instante, uno al lado del otro, ante un solo altar. Ahí, por fin, la enfermedad y su único remedio se unen en un destello de luz curativa. Dios ha venido a reclamar lo que es suyo. El perdón se ha consumado. 7. Y ahora, el conocimiento de Dios, inmutable, absoluto, puro y completamente comprensible, entra en su reino. Ya no hay percepción, ni falsa ni verdadera. Ya no hay perdón, pues su tarea ha finalizado. Ya no hay cuerpos, pues han desaparecido ante la deslumbrante luz del altar del Hijo de Dios. Dios sabe que ese altar es suyo, así como el de su Hijo. Y ahí se unen, pues ahí el resplandor de la faz de Cristo ha hecho desaparecer el último instante del tiempo y ahora la última percepción del mundo no tiene propósito ni causa. Pues ahí, donde el recuerdo de Dios ha llegado finalmente, no hay jornada, ni creencia en el pecado, ni paredes, ni cuerpos. Y la sombría atracción de la culpabilidad y de la muerte se extingue para siempre. 8. Oh, hermanos míos, si tan solo supierais cuánta paz os envolverá y os mantendrá a salvo, puros y amados en la mente de Dios, no haríais más que apresuraros a encontraros con Él en su altar. Santificados sean vuestros nombres y el suyo, pues se unen ahí, en ese santo lugar. Ahí Él se inclina para elevaros hasta Él, liberándoos de las ilusiones para llevaros a la santidad, liberándoos del mundo para conduciros a la eternidad. Liberándoos de todo temor y devolviéndoos al amor. Amén. Muchas gracias, Maestro Jesús. Gracias a todos, hermanos milagrosos. La percepción verdadera, el trampolín ya al conocimiento. Bendiciones para todos. San Alex, Green Love, One Luxury Soul, Santa Laura Camps. Gracias, Santa Juana y Muñoz, Santa Adriana Mosquera, Santa Zacha Zambrano, Santa Isabel Cristina Piedraíta, Santa Maica C. Pérez, Santa Ada Rivera, Santa Isabela García, Santa Alma R. Negroni, Santa Carmen Guerra, Santa Alma Hola, gracias. Pues vamos con el punto número 5, Jesús Cristo. 1. No necesitas ayuda para entrar en el cielo, pues jamás te ausentaste de él. Fíjate, no necesitamos ayuda para entrar porque estamos ahí. Pero sí necesitas una ayuda que proceda de más allá de ti, pues te encuentras limitado por falsas creencias con respecto a tu identidad, la cual solo Dios estableció en la realidad. Los ayudantes que se proveen varían de forma, aunque ante el altar son uno solo. Más allá de cada uno de ellos se encuentra un pensamiento de Dios, y esto jamás ha de cambiar. Pero sus nombres difieren por un tiempo,
puesto que el tiempo necesita símbolos, siendo de por sí irreal. Sus nombres son legión, pero no nos extenderemos más allá de los nombres que el curso en sí emplea. Dios no provee ayuda, pues no sabe de necesidades. Sin embargo, Él crea todos los ayudantes que su hijo pueda necesitar mientras éste siga necesitando o siga creyendo que sus fantasías son reales. Dale gracias a Dios por ellos, pues son quienes te conducirán de regreso a tu hogar. 2. El nombre de Jesús es el nombre de uno que, siendo hombre, vio la faz de Cristo en todos sus hermanos y recordó a Dios. Al identificarse con Cristo, dejó de ser un hombre y se volvió uno con Dios. El hombre era una ilusión, pues parecía un ser separado que caminaba por su cuenta, dentro de un cuerpo que aparentemente mantenía a su ser separado de su ser, como hacen todas las ilusiones. Pero, ¿quién puede salvar a menos que al ver las ilusiones las identifique como lo que son? Jesús sigue siendo un salvador porque vio lo falso y no lo aceptó como la verdad. Cristo necesitó su forma para poder presentarse ante los hombres y salvarlos de sus ilusiones. 3. En su completa identificación con el Cristo, el perfecto Hijo de Dios, su única creación y su felicidad, por siempre como Él y uno con Él, Jesús se convirtió en todos vosotros, en lo que todos vosotros no podéis sino ser. Mostró el camino para que le siguieras. Él te conduce de regreso a Dios porque vio el camino ante sí y lo siguió. Jesús hizo una clara distinción, todavía velada para ti, entre lo falso y lo verdadero. Te ofreció una demostración palpable de que es imposible matar al Hijo de Dios y de que el pecado, la maldad, la malicia, el miedo o la muerte no pueden alterar su vida en modo alguno. 4. Todos tus pecados, por lo tanto, te han sido perdonados, ya que jamás tuvieron consecuencia alguna. Y así, no fueron más que sueños. Levántate con aquel que te mostró esto, ya que se lo debes por haber compartido contigo tus sueños para que pudieran ser disipados. Y todavía los comparte para mantenerse en unión contigo. 5. ¿Es Él el Cristo? Por supuesto que sí, junto contigo. Su vida en la tierra no fue lo suficientemente larga como para poder enseñar la poderosa lección que aprendió por todos vosotros. Mas Él permanecerá contigo para conducirte desde el infierno que tú hiciste hasta Dios. Y cuando unas tu voluntad a la suya, verás a través de su visión, pues los ojos de Cristo se comparten. Caminar con Él es algo tan natural como caminar con un hermano al que conoces desde que naciste, pues eso es en verdad lo que Él es. Se han hecho amargos ídolos de aquel que solo quiere ser un hermano para el mundo. Perdónale tus fantasías y comprende lo mucho que amarías a un hermano así. Pues Él, por fin, le brindará descanso a tu mente y la llevará contigo ante tu Dios. 6. ¿Es Él el único ayudante de Dios? Por supuesto que no. Pues Cristo adoptará muchas formas con diferentes nombres hasta que se reconozca la unicidad de todas ellas. Mas para ti, Jesús es el portador del único mensaje de Cristo acerca del amor de Dios. No tienes necesidad de ningún otro. Es posible leer sus palabras y beneficiarse de ellas sin aceptarle en tu vida. Mas Él te ayudaría todavía más
si compartieses con Él tus penas y alegrías y renunciases a ambas para hallar la paz de Dios. Con todo, lo que Él quiere que aprendas más que nada sigue siendo la lección que vino a enseñar, la cual reza así. La muerte no existe porque el Hijo de Dios es como su Padre. No puedes hacer nada que pueda alterar el amor eterno. Olvida tus sueños de pecado y de culpabilidad y en su lugar ven conmigo a compartir la resurrección del Hijo de Dios y trae contigo todos aquellos que Él te ha enviado para que cuides de ellos como yo cuido de ti. Amén. Tenemos que cuidar de nuestros hermanos. Nos los ha enviado Dios. Él cuida de nosotros y nosotros cuidamos a nuestros hermanos. Muchas gracias. Estamos leyendo el final del manual para el maestro, la clarificación de términos, y vamos a leer el último punto, que sería el 6º, más luego el epílogo. Pues 6. El Espíritu Santo. 1. Jesús es la manifestación del Espíritu Santo, a quien Él invocó para que descendiese sobre la tierra después de su ascensión al cielo, es decir, después de haberse identificado completamente con el Cristo, el Hijo de Dios, tal como Él lo creó. Al ser el Espíritu Santo una creación del único Creador, y al crear junto con Él, y a su semejanza o espíritu, es eterno y nunca ha cambiado. Fue invocado para que descendiese sobre la tierra, en el sentido de que entonces se hizo posible aceptarle y escuchar su voz. Su voz es la voz de Dios y por lo tanto ha adquirido forma. Dicha forma no es su realidad, la cual solo Dios conoce junto con Cristo, su verdadero Hijo, quien es parte de Él. 2. Al Espíritu Santo se le describe a lo largo del curso como aquel que nos ofrece la respuesta a la separación y nos trae el plan de la expiación al asignarnos el papel especial que nos corresponde desempeñar en dicho plan y mostrarnos exactamente en qué consiste. Él ha designado a Jesús como el líder para llevar a cabo su plan, ya que Jesús fue el primero en desempeñar perfectamente su papel. Se le ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra, y lo compartirá contigo cuando tú hayas desempeñado el tuyo. El principio de la expiación le fue dado al Espíritu Santo mucho antes de que Jesús lo pusiese en marcha. 3. Al Espíritu Santo se le describe como el último vínculo de comunicación que queda entre Dios y sus hijos separados. A fin de llevar a cabo esta función especial, Él ha asumido una doble función. Goza de conocimiento porque es parte de Dios. Percibe porque fue enviado para salvar a la humanidad. Él es el gran principio corrector, el portador de la verdadera percepción, el poder intrínseco de la visión de Cristo. Él es la luz en la que se percibe al mundo perdonado, en el que solamente puede verse la faz de Cristo. Él nunca se olvida del Creador ni de su creación. Él nunca se olvida del Hijo de Dios. Él nunca se olvida de ti. Te brinda el amor de tu Padre en un eterno resplandor que nunca será extinguido porque Dios mismo lo depositó ahí. 4. El Espíritu Santo mora en la parte de tu mente que es parte de la mente de Cristo. Él representa a tu ser y a tu Creador, quienes son uno. Habla por Dios y también por ti, ya que está unido a ambos. Por consiguiente, Él es la prueba de que ambos son uno solo. El Espíritu Santo parece ser una voz, pues
De esa forma es como te comunica la palabra de Dios. Parece ser un guía por tierras lejanas, pues esa es la clase de ayuda que necesitas. Y parece ser también cualquier cosa que satisfaga las necesidades que creas tener. Pero Él no se engaña cuando te percibes a ti mismo atrapado por necesidades que no tienes. De ellas es de las que quiere liberarte. De ellas es de las que quiere ponerte a salvo. 5. Tú eres su manifestación en este mundo. Tu hermano te invoca para que seas su voz junto con él. Por sí solo no puede ser el ayudante del Hijo de Dios, pues por sí solo no tiene ninguna función. Pero unido a ti es el resplandeciente Salvador del mundo, cuyo papel en la redención de éste tú has completado. Él te da las gracias a ti y a tu hermano, pues te elevaste con él cuando él empezó a salvar al mundo. Y estarás con él cuando el tiempo haya cesado y ya no quede ni rastro de los sueños de rencor en los que bailabas al compás de la exangüe música de la muerte. Pues en su lugar se oirá el himno a Dios por unos momentos más. Y luego ya no se oirá más la voz, ya que no volverá a adoptar ninguna forma, sino que retornará a la eterna amorfía de Dios. ¡Wow! Hermosuras celestiales. Podemos creernos que el Espíritu Santo es una voz que está en nuestra mente. Lo acabamos de leer. El Espíritu Santo ha adoptado forma. Viene de Dios, sí, que es amorfía pura, pero aquí en el sueño es el símbolo de su voluntad. Y nos habla si nos aquietamos, si aquietamos al ego. ¿Cómo no nos va a hablar si es su voluntad? Pensemos que el reino de los cielos es el reino de la comunicación. Y nosotros, el Hijo de Dios, como el Hijo pródigo que creyó poder dejar atrás al Padre, creyó poder romper la comunicación con el Creador. Pero en el sueño de separación entró con nosotros, con la mente del Hijo de Dios que se creía separada, entró la mente del Cristo, la mente que tiene como guía al Espíritu Santo, una mente a la que podemos retornar y entonces ya no estar en un laberinto sin salida, en un laberinto de muerte, donde solo parece que podemos morir y morir y morir. En cambio, en la mente del Cristo, que tiene a la voz de Dios en sí, nos trae el consuelo. Si decidimos no estar más en la mente errada y estar en la mente correcta, en el mundo real, que es lo que somos realmente, el espíritu es lo que recobramos como identidad, un espíritu que no cambia, y Dios nos habla, se restablece la comunicación. Y con eso podemos sanar. Dios nos habla, digo. ¿Verdad? Sí. Y todos los que hemos hecho la prueba, es así. Claro que sí. Y depende solo de nosotros mismos, de nuestra voluntad. A que Santa Julia lo certifica. Sí. Totalmente. Que si no escucho la voz de Dios, no es porque Dios no me pueda hablar, es porque yo lo estoy impidiendo. Esto es lo que de verdad, lo único que de verdad tendríamos que tener en cuenta. Que si yo no estoy escuchando la voz de Dios, es porque lo estoy impidiendo, queriendo escuchar a la del ego en cambio. De verdad, hermanos, todo lo demás es autoengañarnos, no sirve para nada. No. Tú lo certificas, ¿verdad, Santa Julia? Yo sí lo certifico, hermanos. Si queremos oír a la voz de Dios, lo único que tenemos es que quererlo, vigilar nuestra mente, porque no puede haber tropiezos que nos quiten la paz. Tiene que haber una paz total en nuestra mente, una serenidad que nos va a aportar ese deseo de llevar milagros, nos va a dar una mente milagrosa, y en ese estado de mente milagrosa donde
anida la voz de Dios. Tiene que haber una paz completa en la mente para que su voz, que siempre está ahí, porque siempre está ahí, pero tenemos que limpiarla de todo lo demás para poder querer oírla, no ya escucharla, porque Él siempre nos habla, el Espíritu Santo siempre nos habla. Pero las estridencias con las que hemos poblado, las creencias, todo eso todos esos obstáculos a la paz, ¿no?, que nos dice Jesús en el curso, pues es lo que no preferimos escuchar en la otra sintonía, aunque estemos clamando por Dios, o preferíamos, ya no más. Preferíamos la otra sintonía, aunque estemos clamando por Dios en ese momento, pero los propios gritos de lo que queremos oír, pues no nos dejan. No es que no nos dejen, es que no queremos en el fondo sintonizar esa voz. Porque Dios solo va a atender a la oración del corazón. Eso. Yo puedo estar diciendo de boquilla, Jesús, háblame, pero no quiero que las cosas sean de otra manera. Eso. Jesús, por favor, dime aquí cómo hay que hacer esto, pero yo quiero que sea así, que conste, ¿eh? Sí. Yo quiero seguir con mis historias. Con mis ilusiones, con mis ídolos, con mis sustitutos del amor de Dios. Quítame el dolor que me producen, eso sí. Quítame la molestia, el dolor, el sufrimiento, pero quiero estar contigo, pero con los otros también. Y claro, no se puede servir a dos amos, o Dios o el ego, como decíamos esta mañana. Esta mañana decíamos en la lección, hablábamos en el capítulo 6, en el capítulo 6 que las lecciones del amor. En eso, las lecciones del amor, pues decíamos que en los ejercicios espirituales de San Ignacio, que te explica, bueno, pues lo que hemos dicho, cada corriente religiosa tiene un método. Pues en este método, en los ejercicios espirituales, te explica, y uno de los capítulos era las dos banderas. Las dos banderas era que o estabas con Jesús o estabas... Nuestro jesuita nos decía, con nuestras cositas, o Jesús o nuestras cositas, que teníamos que llegar a un momento que había que ponerse bajo una bandera. Estaba entrando una llamada. Bajo una bandera. Y pues esto es lo mismo. O vamos a escuchar a Dios, o vamos a escuchar al ego, a seguir escuchando al ego. Y no es más, porque además siempre estoy escuchando a alguien, porque siempre estoy pidiendo ayuda para interpretar, sí. Voy a ir porque creo que es una llamada que ha sonado en mi teléfono, vale. Y luego me han llamado al otro que tenemos ahora en esto. Y yo creo que era mi jefe, me parece. Muy bien, muchas gracias, Santa Julia. Muchas gracias a todos. Pues vamos con el epílogo. 1. Si puedes cerrar bien la puerta, eso sí, hasta el fondo. Sí. Gracias. 1. No olvides que una vez que esta jornada ha comenzado, el final es seguro. Las dudas te asaltarán una y otra vez a lo largo del camino y luego se aplacarán solo para volver a surgir. El final, no obstante, es indudable. Nadie puede dejar de hacer lo que Dios le ha encomendado que haga. Cuando te olvides de esto, recuerda que caminas a su lado, con su palabra impresa en tu corazón. ¿Quién puede desalentarse teniendo una esperanza como esa? Ilusiones de abatimiento parecerán asaltarte, pero aprende a no dejarte engañar por ellas. Detrás de cada ilusión está la realidad y está Dios. ¿Por qué querrías seguir esperando por esto y sustituirlo por ilusiones cuando su amor se encuentra tan solo a un instante más allá del camino donde todas ellas acaban? El final es indudable y está garantizado por Dios. ¿Quién se detendría ante una imagen inerte cuando un paso más allá, el más santo de todos los santos, abre una puerta inmemorial que conduce más allá del mundo?
2. Tú eres un extraño aquí, pero le perteneces a aquel que te ama como Él se ama a sí mismo. Solo con que me pidas que te ayude a hacer rodar la piedra, ello se hará conforme a su voluntad. Nuestra jornada ya ha comenzado. Hace mucho tiempo que el final se escribió en las estrellas y se plasmó en los cielos, con un rayo de luz brillante que lo ha mantenido a salvo de la eternidad y a lo largo del tiempo, y que aún lo conserva inalterado, imperturbable e inmutable. 3. No tengas miedo. No hemos hecho más que reanudar una vieja jornada que comenzamos hace mucho tiempo, pero que aparenta ser nueva. Hemos reanudado nuestra jornada por la misma senda que estábamos recorriendo antes y en la que por un tiempo nos perdimos. Y ahora intentamos recorrerla de nuevo. Nuestro nuevo comienzo posee la certeza que le había faltado a la jornada hasta ahora. El nuevo comienzo. Nuestro nuevo comienzo posee la certeza que le había faltado a la jornada hasta ahora. Levanta la mirada y contempla su palabra entre las estrellas, donde Él ha escrito tu nombre junto con el suyo. Levanta la mirada y halla tu infalible destino que el mundo quiere ocultar, pero que Dios quiere que veas. 4. Esperemos aquí, en silencio, y arrodillémonos un instante en agradecimiento hacia aquel que nos llamó y nos ayudó a oír su llamada. Y luego levantémonos y recorramos con fe el camino que nos conduce a Él. Ahora estamos seguros de que no caminamos solos. Pues Dios está aquí y con Él todos nuestros hermanos. Ahora sabemos que jamás volveremos a extraviarnos. El canto, que solo se había interrumpido por un instante, se vuelve a oír, si bien parece como si nunca antes se hubiese entonado. Lo que aquí ha empezado ganará fuerza, vida y esperanza hasta que el mundo se detenga por un instante y olvide todo lo que el sueño de pecado hizo de él. 5. Salgamos al encuentro de este mundo recién nacido sabiendo que Cristo ha renacido en él y que la bendición de su renacimiento perdurará para siempre. Habíamos perdido el rumbo, pero Él lo ha encontrado por nosotros. Démosle la bienvenida a aquel que regresa a nosotros para celebrar la salvación y el fin de todo lo que creíamos haber hecho. El lucero del alba de este nuevo día contempla un mundo diferente en el que se le da la bienvenida a Dios y a su Hijo junto con Él. Nosotros, que le completamos, le damos las gracias tal como Él nos las da a nosotros. El Hijo reposa y en la quietud que Dios le dio, entra en su hogar y por fin está en paz. Amén. Amén. Pues muchísimas gracias.